Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a exponer hoy es la artritis reumatoidea. Nos dice que la artritis reumatoidea, por definición, va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que afecta de forma predominante a las articulaciones periféricas. Estas van a producir una sinovitis inflamatoria de distribución simétrica que provoca destrucción del cartílago, con erosiones óseas y deformidades articulares en fases tardías. En la epidemiología nos dice que va a ser más habitual su debut entre la cuarta y sexta década de la vida. Va a haber una afectación que va a producir más en mujeres de 3 a 1 que en los varones. Lo disminuye en las edades avanzadas y en las formas seropositivas de la enfermedad. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que se produce por dos, que va a ser por el antígeno que tenemos aquí desconocido, puede ser esto por el medio ambiente o ambientales, y la predisposición genética. Esta predisposición genética va a producir una respuesta inmunitaria que va a producir una reacción inflamatoria con activación de quienes de las células plasmáticas y de los linfocitos T. A la vez, esta infiltración sinovial por linfocitos T se van a dar por el CD4 y el CD8 y los monocitos. Nos dice que se van a dar una formación de tejido de granulación por activación de fibroblastos, conocidos como panos, con hiperplasia de células móviles. Estas se van a dar por dos. Las manifestaciones generales van a ser por las citocinas secretadas por los macrófagos y la destrucción articular y ósea por citocinas formadas en el panos. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, se van a dividir en dos. Son las manifestaciones clínicas articulares y las manifestaciones clínicas extraarticulares. En las manifestaciones clínicas articulares vamos a tener dos, se van a dividir en clínica articular y en distribución. Y en las extraarticulares vamos a tener las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones eh, oculares, las manifestaciones pleuropulmonares, vasculitis reumatoide, las manifestaciones cardíacas, las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones óseas, las manifestaciones renales, las manifestaciones hepáticas, el síndrome de Felty, lo que es también la amiloidosis y las manifestaciones hemáticas. Bueno, vamos a empezar con lo que son las manifestaciones articulares. Nos dice la clínica que los síntomas se van a formar edema articular, dolor y rigidez. Va a haber debilidad, deformidad, fatiga, eh, malestar general, fiebre, baja de peso y depresión. Ahora, en las características articulares va a haber sensibilidad a la palpación, engrosamiento sinovial, derrame precoz, eritema precoz, va a haber una disminución de rangos articulares, puede ser, esto sí va a ser tardío, va a haber una anquilosis tardía, una subluxación tardía. Y en la distribución va a haber simetría distal mayor que proximal, va a haber un IFP, MCF, MTF, va a haber en el codo, en la rodilla, el hombro y la cadera. En cuanto acá vamos a observar, ¿no? Que hay un desgaste en lo que es el líquido sinovial, ¿no? Aquí estamos observando, acá está el cartílago, ¿no? Como vemos acá, va a haber una inflamación de lo que es el líquido sinovial, ¿no? En la artritis reumatoidea. Y como esto afecta todo lo que es la parte del hueso. Acá vemos también una bursitis olacraniana de nódulos. Vemos una sinovitis de manos precoz, una sinovitis de mano, que está ahí. La inflamación de esto. Las articulaciones, podemos ver acá las distintas manifestaciones. Recordemos que las manifestaciones clínicas van a iniciar por lo que son las articulaciones pequeñas, como son las interfalángicas y lo que son los metatarsianos de las manos. ¿Ven? Se va a dar más o menos en un 90% de estos síntomas, como observamos aquí, ¿no? Eh, Acá también vamos a observar las deformidades que se forman. Acá la deformidad en cuello de cisne. También mira cómo se deforma el dedo pulgar.
igualito. Acá, como observamos en esta imagen, vamos a ver un dedo en hoja, la flexión interfalángica proximal o las más extensiones interfalángicas distales, ¿ven? Como ven, las distales. Y aquí también, ¿ven? Acá vemos el dedo en cuello de cisne. Es una semiflexión de los metacarpianos falángicos, la hipertensión de los interfalángicos proximales más la semiflexión de los interfalángicos distales. Acá observamos en la imagen el dedo en cuello de pato. Esto va a ser una hiperextensión de los interfalángicos, ¿no? Va a haber, también se va a producir una subluxación de los metacarpianos falángicos más los interfalángicos que van a ser el pulgar, la inestabilidad. Va a haber una alteración de la función en la manera en forma de pinza, ¿no? Cuando queremos sujetar algo con nuestros deditos. La mano en ráfaga, como observamos acá, va a haber una disvisión ulnar con reductibilidad. Acá va a haber la ruptura de los tendones del tercer y quinto dedo, de los quintos dedos, como observamos aquí. ¿Ve? Aquí observamos. Acá vamos a ver la sinovitis o la inflamación del líquido sinovial en la muñeca, más los metacarpianos, ¿no? ¿Ve? Aquí. Acá vamos a ver la sinovitis de la rodilla, como observamos en la imagen. Y aquí vemos acá, están hinchaditos y acá vemos, ¿no? Desgaste o la destrucción del cartílago óseo. Acá vemos los sinovitis de tobillos. ¿Ve? Aquí, esta parte de aquí. Y también el valgus que se está formando. Aquí vamos a ver la caída del arco transverso del pie. Vamos a ver una subluxación de cabezas, lo que son los metatarsianos, el halus valgus. Vamos a ver la pérdida de longitud de los ortejos translapados, ¿no? Como vemos ahí. En la imagen vemos, ¿no? Lo que es el halus valgus, ¿no? Este huesito sobresalido, esta articulación sobresalida. El hamnerdum, y acá vemos, ¿no? El nódulo reumatoideo de la articulación, ¿no? Y acá también vemos deformaciones más marcadas. Acá igualito vemos, ¿no? Los orejonas en forma de martillo, ¿ves? Los ortejos en forma de martillo. Y acá también vemos lo mismo, ¿no? Como estas deformidades de la artritis reumatoidea. Ahora, dentro del compromiso extraarticular vamos a tener a los órganos y sistemas que van a ser la piel. El compromiso va a ser en los nódulos reumatoideos y la vasculitis. Los ojos vamos a presenciar queratoconjuntivitis zika, la iritis, una epiescleritis. En la boca vamos a ver inflamación de las glándulas salivales, conocidas como el síndrome de Zika. También vamos a observar en el tracto respiratorio la fibrosis pulmonar, el derrame pleural, la inflamación cricotiroidea. En el corazón vamos a observar la pericarditis, miocarditis, nódulos valvulares. En el sistema nervioso, mononeuritis, atrapamiento nervioso, la mielopatía cervical. En el hígado va a haber un aumento de transaminasas. Hematológicamente vamos a observar una anemia, va a presentar el paciente trombocitosis, leucocitosis, adenopatías. También va a estar el síndrome de Felty, la esplenomegalia, la trombocitopenia y el vascular vamos a encontrar lo que es la vasculitis. En las manifestaciones cutáneas vamos a encontrar los nódulos reumatoideos. Acá va a haber una lesión histopatológica más típica de la artritis reumatoidea. Menor o igual 50% en pacientes que van a producir una artritis reumatoidea severa. También una fiebre reumática más, el DIL va a ser más alto, ¿no? Puede preceder de la artritis reumatoidea, aparece en periodos de actividad. También hablamos de lo que son subcutáneos en bursas y vainas tendinosas. Estas se van a dar en áreas de presión, como son los codos, tendón, aquiles, glúteos, región sacra, los flexores, los dedos. También se va a dar a nivel profundo, que van a ser el pleura, pulmón, pericardio, miocardio. Nos dice que va a ser 1 o varios milímetros de 2 centímetros de diámetro se va a dar, ¿no? Como observamos acá, los nódulos reumatoideos, ¿no? En la región del codo. En las manifestaciones
cutáneas vamos a encontrar la vasculitis cutánea, que va a ser la púrpura palpable. Estas van a ser más frecuentes. Va a haber una arteritis digital, que va a ser una hemorragia en llama a gangrena. También vamos a encontrar úlceras cutáneas, ejemplo, el pioderma gangrenoso. Nos dice que no siempre indican presencia de vasculitis sistémica. Estas van a descartar compromiso de otros órganos, que son el riñón, el sistema nervioso central. La atrofia de piel va a ser frágil y quebradiza, como observamos aquí, ¿no? En la imagen. El compromiso muscular se va a dar a través de las causas, que van a ser atrofia por desuso, el compromiso neurológico localizado o difuso, la extensión de inflamación. También se va a dar por la miositis, lo que es la miopatía por drogas, el uso de corticoides y la cloroquina. El compromiso óseo, disculpen. La osteoporosis va a ser, nos dice que va a ser la pérdida de masa ósea precoz en la artritis reumatoidea. Inicialmente yuxtaarticular, principalmente va a ser periférica. Va a haber una extensión del esqueleto pedicular y axial. Las causas va a ser el proceso inflamatorio, la activación de los osteoclastos. Esto va a ser un desuso y las drogas que vamos también a encontrar, como son los corticoides, ¿no? En las manifestaciones oculares vamos a observar la queratoconjuntivitis, que es el Zika. Esto más o menos se va a dar en pacientes de 11 a 13%. El síndrome de Sjögren asociado, esto va a ser aproximadamente un 40%, va a ser frecuente. La epiescleritis de 1 a 6%, va a haber un ardor, enrojecimiento superficial, lagrimeo, curso benigno, autolimitado, sin secuelas. Va a haber una escleritis, va a haber una inflamación destructiva grave, esclera. Va a haber una inflamación del nódulo reumatoideo, va a haber un dolor, manejo difícil de secuelas, va a haber un adelgazamiento de la esclera. Esto nos va a producir una escleromalacia. Va a haber un riesgo de erosión de esclera, escleromalacia perforante. También vamos a tener el síndrome de Brown, que va a ser una tenosinovitis, un tendón oblicuo superior, una uveitis, una vasculitis retinal, una toxicidad ocular por drogas, como observamos ahí en la imagen, ¿verdad? Ahí está una escleromalacia, donde indica la flechita, ¿no? En las manifestaciones respiratorias vamos a tener lo que es la inflamación articular cricoaritenoidea. Estos van a producir un dolor laringio, va a producir también una disfonía, una odinofagia, disculpen. Esto va a ser una rara obstrucción de laringe. También va a haber un compromiso pleural. Esto es poco frecuente. Se va a dar una pleuritis autolimitada. Esta puede ser asintomática. También va a haber derrames pleurales poco sintomáticos. El pulmón reumatológico vamos a encontrar en tipos, que van a ser dos. Los nódulos reumatoideos pulmonares, que son raros, y la fibrosis intersticial difusa, que van a ser de 1 al 2% en estos pacientes. Va a producir disnea progresiva, tos seca, escasa, hipoxemia, una hipocratinismo digital, una hiperglobulía del corazón pulmonar crónico, un corazón pulmonar crónico y una alta mortalidad en estos pacientes. También van a presentar bronquiolitis obliterante. Estos son muy raros, pero pueden tener un tromboembolismo pulmonar, que estos sí te llegan a una alta mortalidad. En las manifestaciones cardíacas, según un EKG o un ecocardiograma, vamos a encontrar un derrame y otras alteraciones pericárdicas. Pueden ser mayor o igual que 50%, ¿no? En estos pacientes. Es raro que haya pacientes sintomáticos. Las lesiones inflamatorias en el miocardio y las válvulas son ocasionales. Vamos a encontrar acá los nódulos reumatoideos. Va a haber una disfunción vulvar, fenómenos embólicos, alteración, conducción, miocardiopatía. También va a haber una aortitis, que va a ser una insuficiencia aórtica. En las manifestaciones gastrointestinales vamos a tener la xerostomía, que es síndrome de Sjögren asociado, una vasculitis necrotizante. Acá la paciente va a presentar diarrea, hemorragias, perforaciones. Esto es pero muy raro, ¿no? Las complicaciones del tratamiento con AINES, ¿no? Que va a producirnos una gastritis o una úlcera péptica. En las manifestaciones renales, la enfermedad glomerular va a ser muy raro. Vamos a evidenciar proteinuria, toxicidad de drogas o amiloidosis de segundo. Vamos a encontrar también lo que son las enfermedades intersticiales producidas por los AINES.
Las complicaciones neurológicas va a haber compromiso del sistema nervioso, esto es frecuente, la clínica poco evidente, las causas va a ser la inestabilidad de la columna cervical, atrapamiento nervioso periférico y la vasculitis mononucleoritis múltiple. La inestabilidad de la columna cervical vamos a tener principalmente en el nivel C1 y C2, en la cervical 1 y cervical 2. Va a haber una destrucción del ligamento transverso atlas o procesos odontoides. La mielopatía cervical, la clínica de inicio va a ser gradual. El paciente va a presentar dolor y rigidez. Esto va a ser una tetraplegia o un piramidalismo. Va a haber una parestesia bilateral de las manos y debilidad motora. El paciente está en riesgo de muerte. En las demostraciones, alteraciones en la radiología, vamos a encontrar el espacio cara posatlas y anterior odontoides que van a ser menor de 3 milímetros. Esto es normal. En el atrapamiento nervioso vamos a tener nervios que pasan por compartimientos también ocupados por vainas tendinosas o sinovial. Esto va a producir un riesgo de compresión por sinovitis o tenosinovitis. Los síntomas nos dicen que va a variar con fluctuaciones sinovitis y postura de articulaciones. El compromiso más frecuente va a ser el nervio mediano, ¿no? Objetivar diagnósticos con estudios neurofisiológicos. La mononeuritis múltiple va a ser la vasculitis vasa nervorum. El inicio de esto va a ser brusco, de neuropatía periférica persistente. Va a haber una pérdida de sensibilidad mayor o igual a 1 en los territorios, también va a ser mayor o igual a 1 en las extremidades. Va a haber una hipoestesia en guante o calcetín. Se va a dar también lo que es la vasculitis frecuente presente. Los diagnósticos, va a haber estudios neurofisiológicos. Acá vamos a encontrar una lección axonal, una biopsia del nervio sural y confirma esto el diagnóstico. En las manifestaciones hematológicas vamos a tener anemia. Casi el 100% de estos casos de artritis reumatoidea activa. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una hipocromía microcítica con ferritina sérica disminuido. La capacidad de fijación del fierro va a ser normal o también va a estar disminuido. En el síndrome de Felty, la artritis reumatoidea más la esplenomegalia, más la leucopenia, más las úlceras de las enfermedades intestinales, ¿no? Estas se van a asociar con linfadenopatías, trombocitopenias, ¿no? En el antígeno leucocitario humano DR4, más frecuente en la artritis reumatoidea severa con nódulos reumatoideos. También hablamos de lo que es la trombocitopenia, esta supresión de la médula ósea por el tratamiento inmunosupresor y los citotóxicos. En los exámenes de laboratorio, sin alterar características, vamos a tener un proceso inflamatorio crónico, que vamos a solicitar inicialmente el hemograma, VHS, los exámenes inmunológicos de lo que es la fiebre reumática, anticuerpos anti-CCP, la radiografía de manos, otras según la clínica, ¿no? También vamos a solicitar el hemograma en la artritis reumatoidea activa, vamos a observar la anemia moderada hipocrómica o normocítica. Los glóbulos blancos, las plaquetas van a estar no tan alteradas o van a estar poco alteradas. En la artritis reumatoide activa vamos a encontrar leucocitosis y trombocitosis. Y vamos a encontrar en la vasculitis severa eosinofilia, disculpen. En el síndrome de Felting va a haber leucopenia, neutropenia, una anemia y una trombocitopenia. En el VHS va a estar elevada en lo que es la artritis reumatoide activa, mayor de 90 mililitros por hora. Esta enfermedad severa con componente vasculítico va a descartar infecciones o malignidad. En lo que son los exámenes inmunológicos, vamos a tener en la fiebre reumática positivo, va a ser un 85% de pacientes. Títulos se correlacionan con severidad y manifestaciones extraarticulares, sin correlación con actividad. Los anticuerpos anti-CSP por ELISA vamos a encontrar más o menos 60% S y 90% D. El uso combinado de la fiebre reumática alta E, también vamos a tener el valor pronóstico. Va a estar correlacionado con un daño en rayos X, número de articulaciones inflamadas. También vamos a tener el ANA, que va a ser positivo en 35% de casos. El anticuerpo anti-DNADS
que van a ser negativos, completo sérico va a ser normal, la disminución en la artritis reumatoidea muy severa con vasculitis, la crioglobulinas mixtas, más del 70% en estos casos vamos a encontrar. También vamos a hacer un examen de líquido sinovial, el tipo 2, va a ser inflamatorio. Vamos a encontrar el color amarillo, va a ser turbio, translúcido opaco, viscosidad disminuida, recuento de leucocitos de 3.000 a 5.000 mililitros cúbicos, puede ser mayor. En los polimorfonucleares más o menos va a haber un 70%. Los ragocitos de los polimorfonucleares con inclusiones citoplasmáticas de color oscuro. No son exclusivas en la artritis reumatoidea. En la radiología va a aumentar partes blandas, aumento de volumen y densidad. La osteopenia va a ser yuxta articular. El compromiso del cartílago articular, va a haber una disminución del espacio articular, va a haber erosiones óseas, en la reabsorción del hueso subcondral, va a haber una subluxación y desviaciones, ¿no? En los criterios vamos a encontrar la rigidez matinal y vamos a definir que en las articulaciones y alrededor de ellas va a durar mayor de 1 hora. La artritis de mayor o igual en 3 áreas articulares. Nos dice que simultáneamente con el edema de tejidos blandos o derrame articular, vamos a observar va a ser observado por el médico. Hay 14 áreas posibles de las interfalángicas proximales, los metafalángicos, las muñecas, los codos, rodillas, tobillos, las metafalángicas, las derecha e izquierda. Los metatarsianos falángicos. En la artritis articulares en manos va a ser mayor o igual a un área con aumento de volumen en muñeca. Las interfalángicas o los metatarsianos. En la artritis simétrica va a haber un compromiso simultáneo de las mismas áreas articulares definidas en dos o en ambos lados del cuerpo. Puede ser un compromiso bilateral, ¿no? Esto puede no ser absolutamente simétrico. Vamos a encontrar nódulos reumatoideos. Estos nódulos van a ser subcutáneos sobre prominencias óseas, superficies extensoras o regiones yuxtaarticulares, observado por el médico. Vamos a encontrar el factor reumatoideo sérico, va a haber una demostración de niveles anormales en lo que es la fibra sérica por cualquier método por el cual resulten positivos, menor al 5% de sujetos normales. En los cambios radiológicos va a haber cambios radiológicos típicos en la artritis reumatoidea, en las rayos X de manos, posterior anterior, y las muñecas, que deben incluir erosiones o descalcificaciones óseas. Equivocadas localizaciones en las articulaciones comprometidas o cercanas en ellas. Va a haber una alteración de la artrosis, no califican. El diagnóstico, vamos a encontrar criterios de la clasificación que van a ser útiles. Para poder nosotros hablar de estos diagnósticos deben haber más de 4 criterios. Los criterios de 1 a 4 positivos por mayor a 6 semanas. El diagnóstico precoz va a ser presuntivo. Definitivo va a ser la enfermedad articular presente por varias semanas. La demostración de la sinovitis inflamatoria se va a dar mediante líquido articular evidencias histológicas o erosiones de rayos X. Vamos a descartar otras causas sinoviales, una biopsia sinovial infrecuente. En el curso pronóstico de la artritis reumatoidea vamos a encontrar una enfermedad crónica, gran incapacidad de 10 años. Va a haber una modalidad de evolución, una monocíclica al 20%, un ciclo de actividad articular en 5 años, observación. Vamos a ver cuando es progresiva al 10%, va a haber una permanente, va a estar activa. En la policíclica, el 70% va a haber una alteración del periodo de actividad y remisión sin llegar a la inactividad completa. Intervalos de remisión de 10 meses a 2 años. El curso y pronóstico de la artritis reumatoidea se va a dar por el compromiso articular. Esto se va a dar en un 90%. Aparece durante el primer año. La mortalidad va a ser elevada, la artritis reumatoidea severa. Las causas de muerte va a ser una infección, enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares y renales, las enfermedades linfoproliferativas. El RAM va a haber reacciones adversas. Va a ser la hemorragia digestiva y una fibrosis pulmonar. Los factores de mal pronóstico, la fiebre positiva va a ser un título alto, las erosiones óseas precoces van a ser en los primeros 2 años, va a haber un gran número de articulaciones afectadas, mayor a de 20, manifestaciones extraarticulares, el antígeno leucocitario humano, el DR4 va a ser positivo, la incapacidad precoz, inicio de edad tardía, mayor de 75 años o temprana menor de 20 años, un bajo nivel educacional. Otros, mala capacidad funcional inicial, mala respuesta al metotrexame, una ausencia de red de apoyo social.
En el tratamiento va a ser especialistas. Este tratamiento precoz puede alterar pronósticos. Inicio del MARD dentro de los 3 meses, la disminución de la estabilidad, incapacidad y mortalidad. Requieren conocimientos patogénicos de la artritis reumatoidea. Esto se va a dar individualmente. El principio terapéutico, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Vamos a aliviar el dolor, el edema y la fatiga. Vamos a mejorar la función articular, va a detener la destrucción articular, va a prevenir incapacidad y mortalidad asociadas, va a mejorar la calidad de vida, va a haber mínimos efectos adversos, va a haber una educación al paciente, eso es básico y esencial de cómo realizar o llevar su estilo de vida, el tratamiento farmacológico y las terapias físicas que van a ayudar al paciente, ¿no? En la evaluación del paciente previo al tratamiento vamos a observar o vamos a evaluar los síntomas. ¿Qué quiere decir? Vamos a evaluar el dolor articular, la duración, la rigidez matinal, la fatiga y la capacidad funcional. Vamos a objetivar el número de articulaciones inflamadas y o dolorosas, el daño articular, la reducción del rango de la movilidad articular, la inestabilidad articular, el mal aliento, la subluxación, los crépitos a la auscultación, ¿no? Las manifestaciones extraarticulares y va a haber discapacidad. También vamos a ver, vamos a evaluar al paciente previo al tratamiento, su hemograma, más su VHS y el PCR, el factor reumatoideo, la glicemia, la urea, las transaminasas, más las fosfatasas alcalinas. También vamos a pedir un examen de orina completa, el análisis de líquido sinovial ante duda diagnóstica, la evaluación de rayos X de daño articular, la osteopenia, la yuxtaarticular. Va a haber una disminución de espacio articular, erosiones, subluxaciones, un rayos X. Vamos a pedirle de manos, muñeca, pies, columna cervical, tórax y radiografías localizadas en las articulaciones. El tratamiento farmacológico, el alivio sintomático del dolor va a ser y edema articular. Vamos a administrar los AINES. También vamos a ver lo que son las drogas modificadoras de la enfermedad, el metiltrexame, los antimaláricos, la leflunomide y otros. También terapias biológicas y corticoides. En los AINES van a reducir la inflamación y el dolor no previamente al daño tisular y a la destrucción articular. El uso que va a hacer va a aliviar los síntomas, ¿no? Los AINES. Se suspenden pacientes que son asintomáticos, que no presenten síntomas. La elección va a ser individual. Va a presentar toxicidad y tolerancia. Preferimos los AINES a diferencia del ácido acetil salicílico por mejorar tolerancia gástrica, menor número de pastillas, mayor cantidad de alternativas y la dosificación. En los corticoides va a haber potentes inhibidores de la inflamación. Va a ser efectivo en manejo de dolor y limitaciones funcionales. No indica como tratamiento único. No están indicados. Vamos a evitar uso a largo plazo, ciclos cortos de 6 meses a un año. La artritis reumatoidea poliarticular severa de 2 a 15 miligramos de PDN, vasculitis reumática de 40 a 60 miligramos, va a haber una inyección intraarticular y la dependencia sí va a ser frecuente. Las drogas modificadas. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir erosiones óseas y daño articular, control de la sinovitis activa y vamos a controlar las manifestaciones constitucionales de la artritis reumatoidea. El uso precoz, el diagnóstico de la artritis reumatoidea de certeza, previo a la aparición de erosiones óseas en rayos X. Va a ser una monoterapia, uso combinado. La artritis reumatoidea severa, el 30% de estos pacientes va a aumentar el daño articular después de un año al tratamiento con MDR. En cuanto va a ser menor al 2% la remisión sostenida, ¿no? En los tradicionales. El metiltrexame de elección va a ser inicial, la monoterapia combinada. Va a haber una buena eficacia, baja toxicidad, bajo costo, retarda progresión del daño articular. Vamos también a encontrar aquí en las drogas modificadoras los antimaláricos, que van a ser la cloroquina más la hidroxicloroquina. Estas son bien toleradas, el riesgo es de retinopatía. El lento inicio de acción de 3 a 6 meses al menos. Va a haber un retardo progresivo del daño articular no demostrado. En las dosis modificadoras, la sulfasalacina bien tolerada, lento inicio de 1 a 4 meses. Esto va a retardar la progresión del daño articular. Se puede usar en lo que es los embarazos, ¿no? Las sales de oro, poco usado actualmente, lento inicio en acción de 3 a 6 meses, el fracaso terapéutico, efectos adversos. La ciclofosfamida, va a haber vasculitis sistémicas severas, van a producir, ¿no? Las drogas modificadoras, tenemos la levoflunomida, fracaso con el tratamiento de metiltrexámicos, combinación con el metiltrexámico. Esto va a reducir la progresión del daño articular, va a potencialmente teratogénico, ¿no? La azatioprina, la falta de tratamiento convencional, la ciclosporina frente al fracaso del tratamiento con metiltrexámicos,
La combinación con el metatarsámico, la nefrotoxicidad va a producir hipertensión, hirsutismo, infecciones oportunistas. Los agentes biológicos mecánicos va a ser el bloqueo selectivo de las citoquinas. Esto está indicado en artritis reumatoidea severa. Van a ser persistentemente activados a pesar del tratamiento. El riesgo va a haber una infección, neoplasias, ¿no? En la infliximab, o también conocido como Remicade, el ácido mononucleico quimérico tipo inmunoglobulina G1 antifactor de necrosis tumoral alfa. Esto va a impedir la unión al factor necrosis tumoral alfa a sus receptores. La unión del factor de necrosis tumoral alfa soluble y de membrana. El uso combinado con el methotrexate. También vamos a tener el etanercept o Enbrel, va a ser análogo al receptor de los factores de necrosis tumoral alfa, estos que van a producir un bloqueo de interacción con receptores, una menoterapia o combinación con metosame, también va a estar aprobado por la artritis reumatoidea y una atropía postdiática. El adalimumab humira va a producir con el ACMO humanizado por la inmunoglobulina G1 antifactor de necrosis tumoral alfa. Este uso solo a combinación con el metataxámico. Anakinra es el Kineret, antagonista R, interleucina 1, el uso con el bien tolerado. En los agentes biológicos vamos a tener el abacetet, bloqueador de coestimulante, las proteínas función dominio externo, CTLA4 con región constante de cadena pesada, interglobulina G1 humana, unión a la B7, inhibición, interacción del C228, el uso combinado con metataxámico no aprobado por FDA. El rituximab va a ser antimonoclonales, anti-CD20, interfieren con la activación y diferenciación de LB no aprobada. Nuevos tratamientos, vamos a encontrar la terapia genética, estos son modelos murinos, el DNA, vamos a codificantes, con necrosis tumoral R, la interleucina 1, R, la interleucina RA. La terapia celular adaptativa van a tener células dendríticas, la inducción de apoptosis, leucocitos T autorreactivos por interacción de las moléculas inductoras. Las células dendríticas telerogénicas, la generación de T reguladoras, inducción de tolerancia oral con péptidos antigénicos, el colágeno péptido derivado de HSP bacteriana. En la cirugía es el último tratamiento que va a ser la reparación y traslado de tendones. Vamos a encontrar la liberación del túnel carpiano, el reemplazo articular total y la estabilización vertebral cervical. Gracias.